Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en las aguas turbulentas de la política colombiana para analizar la renuncia del magistrado César Lorduy al Consejo Nacional Electoral. En medio de la investigación sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Exacto, justo en ese momento. Y tenemos mucho que analizar. Comencemos por lo básico. ¿Quién es César Lorduy? ¿Y por qué su salida del CNE genera tanta controversia? Un personaje con un pasado, digamos, controvertido, Ajá. llegó al CNN en agosto de 2022, impulsado por Cambio Radical. Su nombramiento desde el inicio levantó sospechas en algunos sectores. Y curiosamente asume la investigación sobre Petro poco después de su llegada a la presidencia. Sí, ¿Podrías hablarnos un poco más sobre el historial de Lorduy? ¿Y por qué su nombramiento fue controversial desde el principio? claro que sí. Antes de ser magistrado, Lorduy ya había estado en el ojo del huracán. Recordemos el proceso en su contra por presunto feminicidio que finalmente quedó en la impunidad. Y no olvidemos las acusaciones de soborno por parte de la representante de Fuerza Ciudadana, que se sumaron a la denuncia por acoso sexual. Un historial que, sin duda, siembra dudas sobre su imparcialidad al frente de un caso tan delicado como el de Petro. Exactamente. Y esa es precisamente una de las claves para entender el impacto de su renuncia. No solo se trata de la salida de un magistrado, sino de alguien con un pasado que ya generaba desconfianza en el CNE. Entiendo. Entonces, con este contexto, ¿cuáles son las principales hipótesis que se manejan sobre las razones de su renuncia? Se especula mucho, por supuesto. Algunos creen que la denuncia por acoso sexual y la presión mediática lo llevaron a renunciar, para protegerse a sí mismo. ¿Tiene sentido? ¿Y qué hay de la posibilidad de que busque un cargo político en las próximas elecciones? Esa es otra teoría que cobra fuerza. Ajá. Algunos analistas sugieren que Lorduy podría estar buscando un espacio en el Congreso y que su renuncia es una estrategia para limpiar su imagen y ganar visibilidad. Interesante. Y por supuesto no podamos ignorar la teoría de que el gobierno de Petro presionó para su salida. Falta una evidencia que respalde esta idea. Es importante recordar que el presidente no tiene la facultad de destituir a un magistrado del CNE. Si bien Petro había expresado públicamente su preocupación por las denuncias contra Lorduy, no hay pruebas de que haya forzado su renuncia. Claro, la independencia del CNE es fundamental, pero con la salida de Lorduy, ¿qué sucede con la investigación contra Petro? Se paraliza todo, la investigación se frena. Recordemos que la votación para formular cargos contra Petro fue de 7 a favor y 2 en contra. Con Lorduy, entre los que votaron a favor, su voto era clave para la mayoría. Entonces la pérdida de ese voto a favor de la acusación genera mucha incertidumbre. ¿Qué nos puedes decir sobre el proceso para reemplazar a Lorduy? ¿Quién toma esa decisión y qué implicaciones tiene para el caso Petro? El Congreso es el encargado de elegir al nuevo magistrado, y legalmente el cupo pertenece a Cambio Radical, el partido de Lorduy. Eso significa que Petro no tiene ninguna posibilidad de influir en la elección. No necesariamente. Aquí es donde la política entra en juego. Petro podría negociar con otros partidos para asegurar un candidato más afín a su gobierno. Estamos hablando de una jugada política de alto nivel. Es decir, podríamos estar ante una intensa batalla política por ese puesto en el CNE. ¿Qué crees que buscarán los distintos partidos en el nuevo magistrado? Bueno, la oposición seguramente buscará a alguien que continúe la línea del Lorduy en la investigación contra Petro, mientras que el gobierno intentará asegurar un perfil más independiente, o al menos alguien que no tenga un sesgo evidente en su contra. Comprendo. Y más allá del caso Petro, ¿qué implicaciones tiene esta situación para el futuro del CNE? Podremos decir que la renuncia de Lorduy destapa una crisis más profunda en el organismo. Sin duda, la salida de Lorduy y la lucha política por su reemplazo ponen en evidencia la fragilidad del CNE. La presencia de magistrados con agendas políticas definidas, que juzgan a otros políticos, erosiona la confianza en la imparcialidad del organismo. Entonces estamos hablando de una crisis de confianza en el CNE, una investigación en suspenso y un futuro incierto para el caso Petro. Y este caso abre una serie de interrogantes sobre cómo garantizar la independencia de los organismos electorales y blindarlos de la influencia política. Es un tema crucial para la democracia colombiana, sin duda. Hablando de la democracia, ¿qué nos puedes decir sobre el papel de los medios de comunicación en este caso? Los medios juegan un papel crucial en la construcción de la narrativa pública sobre este caso. Es importante analizar cómo se está informando sobre la renuncia de Lorduy, la investigación contra Petro y las implicaciones para el CNE. Es fundamental que la información que llega a la ciudadanía sea precisa y balanceada, para que cada quien pueda formarse su propia opinión. Totalmente de acuerdo. Hablando de la opinión pública, ¿qué reacciones ha generado este caso en la sociedad colombiana? Bueno, hemos visto mucha polarización en las redes sociales, con opiniones divididas entre quienes creen que la renuncia de Lorduy beneficia a Petro y quienes piensan que es una estrategia para evadir la justicia.
Es comprensible esa división de opiniones. Dada la complejidad del caso y el contexto político actual, Exacto. Y creo que es importante recordar que este es un proceso en desarrollo y que debemos ser cautelosos con las conclusiones apresuradas. Coincido. Es importante que la ciudadanía se mantenga informada, que siga de cerca el desarrollo de este caso y que exija transparencia e imparcialidad en las instituciones. Absolutamente. Hablando de transparencia e imparcialidad. Precisamente, esa exigencia de transparencia es clave en este caso. La ciudadanía debe estar atenta a cómo se desarrolla el proceso de selección del nuevo magistrado, a las posibles presiones políticas que puedan surgir y a la forma en que el CNE maneje la investigación de ahora en adelante. Sí. La confianza en el sistema electoral es fundamental para la democracia. Hablando de la investigación, mencionaste que la votación para formular cargos contra Petro estaba muy ajustada. ¿Qué implica la salida del Orduy para el futuro del caso? Su renuncia deja un vacío en el bloque que buscaba impulsar la acusación contra Petro. Recordemos que la votación fue de 7 a favor y 2 en contra, con Lorduy entre los que votaron a favor. Sin él, esa mayoría se tambalea. Entonces, podríamos decir que la renuncia del Orduy beneficia a Petro en este caso. Podría interpretarse así, al menos en el corto plazo. Le da un respiro, un tiempo para rearticular su defensa mientras se define quién ocupará el puesto vacante en el CNE. Claro, porque la investigación queda en suspenso hasta que se elija al nuevo magistrado. ¿Y qué factores crees que influirán en la decisión del Congreso al momento de elegir al reemplazo del Orduy? Bueno, como mencionamos antes, legalmente el cupo le corresponde a Cambio Radical al partido del Orduy. Sin embargo, es probable que otros partidos intenten influir en la decisión, ya sea a través de negociaciones o presiones políticas. Es decir, el escenario está abierto a una posible pugna de poder entre los distintos partidos políticos. Exactamente. Y en esa pugna el caso Petro será una pieza clave. Los partidos que se oponen a Petro buscarán un magistrado que continúe con la investigación, mientras que los que lo apoyan, o al menos los que no lo ven como una amenaza, podrían preferir a alguien que frene el proceso o que lo maneje con mayor cautela. Y en medio de esa disputa política, ¿cómo garantizar que la elección del nuevo magistrado se base en criterios de idoneidad e imparcialidad? ¿Qué mecanismos existen para evitar que el CNE se convierta en un instrumento de persecución política? ese es el gran desafío que enfrenta el sistema electoral colombiano en este momento. Idealmente, la elección del nuevo magistrado debería basarse en un proceso transparente y riguroso, que evalúe las capacidades y la trayectoria del candidato y que garantice su independencia frente a los partidos políticos. Claro, pero en la práctica sabemos que la política siempre influye en este tipo de decisiones. Así es, y por eso es tan importante que la ciudadanía se mantenga vigilante, que exija transparencia en el proceso de selección y que denuncie cualquier intento de manipulación o presión indebida. Y volviendo al tema de la confianza en el CNE, ¿crees que este caso podría generar un debate sobre la necesidad de reformar el organismo para fortalecer su independencia y blindarlo de la influencia política? Es muy probable que este caso impulse ese debate. Ya existen voces que plantean la necesidad de revisar la forma en que se eligen los magistrados del CNE, de establecer mecanismos más estrictos para garantizar su imparcialidad y de fortalecer los controles internos para prevenir la corrupción. ¿Y qué tipo de reformas se podrían plantear? ¿Hay algún modelo en otros países que pueda servir de referencia para Colombia? Hay varios modelos que se podrían analizar. Por ejemplo, en algunos países, los magistrados de los organismos electorales son elegidos por un panel de expertos independientes, lo que reduce la influencia de los partidos políticos. En otros casos, se establecen mecanismos de control más rigurosos, como la obligación de los magistrados de declarar sus conflictos de interés y de abstenerse de participar en casos en los que puedan tener un sesgo. Sería interesante explorar esas opciones y ver qué modelo se adapta mejor a la realidad colombiana. Sin duda. Y en ese proceso de análisis y debate es fundamental que la ciudadanía participe activamente, que exprese sus opiniones y que exija a sus representantes que tomen decisiones que fortalezcan la democracia y la confianza en las instituciones. Totalmente de acuerdo. Este caso nos recuerda que la democracia es un proceso en constante construcción y que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. Y hablando de participación ciudadana, ¿qué opinas del papel que han jugado las redes sociales en este caso? Las redes sociales se han convertido en un espacio de debate e intercambio de información sobre este caso. Hemos visto cómo se han difundido noticias, opiniones y análisis a veces con mucha rapidez y sin la necesaria verificación de la información. Claro, la velocidad con la que se mueve la información en las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Exactamente. Por un lado, permite que la ciudadanía se informe rápidamente y que participe en el debate público. Pero por otro lado, también facilita la difusión de información falsa o manipulada, lo que puede generar confusión y polarización.
Es crucial que los usuarios de redes sociales desarrollen un pensamiento crítico que contrasten las fuentes de información y que eviten compartir contenidos sin verificar su veracidad. Coincido. La responsabilidad individual a la hora de consumir y compartir información es fundamental para evitar que las redes sociales se conviertan en un amplificador de la desinformación y la manipulación. Y volviendo al caso del Ordú, ¿qué crees que pasará con él ahora? ¿Enfrentará las acusaciones en su contra o intentará pasar página y buscar nuevas oportunidades en la política o en otros ámbitos? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es claro es que su carrera política y judicial se ha visto afectada por este escándalo. Si decide continuar en la vida pública, tendrá que cargar con el peso de su pasado y enfrentar el escrutinio público. Un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que la ética y la transparencia son fundamentales en la vida pública. Sin duda. Y este caso también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas, de que quienes ocupan cargos públicos sean responsables de sus actos y de que existan mecanismos efectivos para sancionar la corrupción y los abusos de poder. Es un tema complejo con muchas aristas, pero creo que has planteado puntos cruciales para entender el caso del Ordú y la investigación contra Petro y el futuro del CNE. Y para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría volver a la pregunta que lanzaste al inicio. ¿Qué hace tan singular a este caso? ¿Por qué deberíamos prestarle atención? Este caso, más allá de los detalles específicos, nos habla de la importancia de la independencia de las instituciones, de la necesidad de blindar los procesos electorales de la influencia política y de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de vigilar el funcionamiento de la democracia. Es un recordatorio de que la democracia no es un estado que se alcanza, sino un proceso que debemos cuidar y fortalecer día a día. Y en ese proceso la información y el debate público son fundamentales. Exacto. Es importante que la ciudadanía se mantenga informada, que analice críticamente la información que recibe y que participe activamente en la construcción de una democracia más sólida y transparente. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para fortalecer la democracia en Colombia? ¿Cómo podemos contribuir a construir un sistema electoral más transparente e independiente? Es una pregunta que nos interpela a todos. Invito a nuestros oyentes a que se informen, que se involucren en los debates públicos, que exijan transparencia a sus representantes, que participen activamente en la construcción de un futuro más democrático para Colombia. Excelentes palabras para cerrar nuestra inmersión profunda. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que sigas indagando en este tema tan relevante. Recuerda que tu voz y tu participación son fundamentales para fortalecer la democracia. Y no olvides que este es solo el inicio de la conversación. Te invitamos a que compartas tus opiniones y reflexiones en los comentarios, y a que te unas a la comunidad de Voces de Colombia en YouTube, donde podrás encontrar más análisis y debates sobre temas de actualidad. Apoya Voces de Colombia en YouTube, dale me gusta y suscríbete para que más personas puedan acceder a este tipo de análisis. Nos vemos en la próxima inmersión.